Saludamos en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile, también en nuestra plataforma de Spotify y en nuestra red de emisoras, al cientista político, analista internacional Jaime Abedrabo, además autor de muchos títulos que tienen que ver con el tema de Palestina. Hoy día el mundo se está moviendo, hay situaciones que de repente cuesta entender, por ejemplo. El Reino Unido ha manifestado que si Israel no cumple ciertas condiciones, ellos estarían dispuestos a reconocer el Estado de Palestina. O sea, el Estado de Palestina depende de lo que haga otro país. O sea, Palestina no tiene derecho a ser un Estado por sí solo. Depende de lo que haga o no haga Israel. No sé, son cosas que queremos abordar hoy día y partamos por ahí, si te parece, querido Jaime Abedrabo, en Palestina por siempre, reitero, de la Radio Universidad de Chile, este espacio que se basa en el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Hola César, un gusto estar en Palestina por siempre. Agradezco mucho este contacto. Reino Unido que es el actor principal en la génesis y en la creación del Estado de Israel, hoy día está teniendo un cambio en su política exterior debido a ya no pueden tapar el genocidio que se está realizando sobre Franja de Gaza. Y eso ha llevado a que este gobierno socialdemócrata de Reino Unido de alguna manera esté colocando un ultimátum a Israel que si prosigue sin acciones humanitarias o que mitigue el desastre sobre la población en Palestina, en Franja de Gaza, va a reconocer el Estado palestino. De alguna manera se entiende más bien como una estrategia de negociación frente a Netanyahu, primer ministro que se le está presentando como una persona incómoda que ha permitido de alguna manera nuevamente revelar y de alguna estudiar, concientizar a gran parte de la opinión pública internacional de lo que ha sufrido por décadas el pueblo palestino, y en esa situación están llevando a replantearse el apoyo incondicional y la impunidad y el manto de impunidad que han puesto sobre cualquier acción judicial que tienda a frenar la limpieza étnica que se está cometiendo sobre Palestina. Claro, porque a mí por lo menos, Jaime Pedrapa, lo que me molesta es que Palestina, independiente de Israel, que existe Israel o no existe Israel, como que no tuviera derecho a existir como Estado. O sea, te lo condicionan a... ¿Cómo es esto? Esa es la situación que a mí como cuando dicen que Chile debiera actuar más porque hay tanta comunidad palestina, da lo mismo que aquí viva comunidad palestina o no, es simplemente el respeto a los derechos humanos. Ciertamente, ahí estabas hablando precisamente porque se ha erosionado tanto la credibilidad de las democracias actuales. Estamos viviendo un periodo de bastantes convulsiones en donde efectivamente ya la credibilidad de una cierta coherencia de las democracias liberales para la defensa de los derechos humanos es algo que es bastante discutible. Ya no se puede ver coherencia en las democracias liberales de Occidente, y en ese sentido Palestina es un gran ejemplo. Efectivamente nunca les importó, después de los fracasados acuerdos de Oslo, el devenir del pueblo palestino. Nunca hicieron mucho porque realmente se cumpliera el derecho internacional vigente, y siempre han estado apostando y apoyando la expansión y la conformación del hogar nacional judío, aunque ello signifique desplazamiento de la población palestina existente allí. Entonces, en ese sentido, hoy día lo que pasa es que hay demasiada evidencia respecto a un genocidio, y eso es lo que está comenzando a alterar de alguna manera la paz en las propias sociedades, en este caso Reino Unido, Francia y en Europa en general, que han sido los sostenedores, junto con Estados Unidos, por supuesto, como actor principal, en la OTAN, de los intereses israelíes, que son además de alguna manera la encarnación de los propios intereses del primer mundo, de estas potencias industrializadas sobre Medio Oriente, y desde allí hacia la bisagra de tres continentes desde el punto de vista de la seguridad y aspectos geopolíticos, César. A mí me parece, hablando de países y su tema con Palestina, estamos dialogando con el cientista político Jaime Abedrabo, Palestina por siempre, el caso de Alemania. Yo entiendo que ellos puedan sentirse avergonzados por Hitler, por el Holocausto y todo, pero por favor aplicar un poco de sentido común. Cualquier manifestación por Palestina, una camiseta que alguien se ponga que diga Palestine o lo que sea, inmediatamente lo niegan, lo encarcelan, etcétera. Por favor, un poquito de autocrítica le diría yo a Alemania, Jaime.
Bueno, efectivamente, está en la misma línea de la pérdida de sentido de las democracias liberales. La libertad de expresión, la libertad de movilización, ni siquiera por causas tan justas como la Palestina, hoy día es permitido en estas pseudo-democracias liberales, porque efectivamente hay corrientes autoritarias hoy día prácticamente en todo el sistema internacional y Europa no es una excepción. Y en ese contexto podremos observar que lamentablemente el pueblo alemán se ha visto de alguna manera involucrado en 2 genocidios en menos de 100 años. Es muy lamentable y el recuerdo que nos trae el régimen nacionalsocialista, que significó la persecución y el exterminio de prácticamente 6 millones de judíos, más población gitana y una serie de Comunistas, atrocidades. homosexuales. Todos en la lista interminable, de los cuales pensábamos habíamos sacado lecciones muy profundas para el devenir de la humanidad y nos habíamos comprometido con ciertos principios fundamentales que hoy día efectivamente parecieran haberse erosionado, parecieran no responder a las líneas de las corporaciones transnacionales que tienen muchos intereses sobre Israel. Muchos de ellos tienen, por cierto, origen en Alemania, y en ese contexto su lealtad hacia el proyecto sionista, por razones tanto subjetivas de la historia reciente de esa nación, por un lado, pero también por los intereses que tienen las grandes corporaciones que finalmente entienden que la situación o el caso palestino o la cuestión palestina en algún minuto podrá salir de la agenda y de alguna manera establecer allí un faro occidental desde la perspectiva, si tú quieres, colonizadora, un faro de startup, de innovación tecnológica y sobre todo de aspectos geopolíticos y geoestratégicos que tienen también que ver con el control de hidrocarburos y de gases de la zona, llevará a Occidente finalmente a seguir apostando por el constructo y el hogar nacional judío, que tiene mucha correlación con los intereses europeos. Recordemos que en gran medida los sionistas tienen sus orígenes en el este de Europa y también en el occidente de Europa, entonces las conexiones y los intereses están muy vinculados allí. Esa sería la razón, pero hoy día, al igual que en los demás países, están afrontando una crítica cada vez más imposible de disimular o de escamotear, que tiene que ver con el genocidio que estamos registrando, en donde incluso la película Superman, de alguna manera, que la fui a ver el otro día al cine, de alguna manera deja entrever una crítica velada a lo que está sucediendo en Palestina. Jaime, lo de Francia no me queda muy claro. Francia ha dicho que va a reconocer el Estado palestino, no me queda claro si va a hacer en la reunión de Naciones Unidas en este mes de septiembre. Alguien ha dicho que es en septiembre del otro año. ¿Cuál es el análisis que haces tú respecto a Francia y de este supuesto reconocimiento al Estado palestino? Bueno, de alguna manera el presidente Macron está tensionado por sus propios aliados, tanto por Estados Unidos como por otros socios europeos. El presidente Macron estableció su voluntad de reconocer al Estado palestino. Entendemos que él quiso hacer una operación internacional que termine por la construcción definitivamente de un Estado palestino, en términos de que hubiesen países árabes y hubiesen una importante cantidad de países europeos que hasta ahora no reconocen el Estado palestino, en una acción diplomática internacional que también permita proyectar a Francia como un actor relevante en estas materias. Eso no le fue posible. Dentro de la Unión Europea no pudo él articular esto que estaba pensando, en donde por cierto ya tendría el apoyo de España y de algunos otros países europeos, pero tanto Reino Unido como Alemania, Hungría y gran parte de los países del este de Europa no estuvieron de acuerdo con una acción, una conferencia internacional en el seno de Naciones Unidas donde una mayoría importante estableciera las bases institucionales de reconocimiento para un Estado palestino. Entonces, ahí comenzó a notarse ciertos tumbos en su posición, en donde, por cierto, Estados Unidos sigue presionando para que postergue su consentimiento, para que no lo haga efectivo, y de allí viene la incertidumbre que viene si esto lo hará ahora en la cumbre que hará en julio, en la convocatoria que se hará en Naciones Unidas por el tema palestino junto con Arabia Saudita, lo hará en
septiembre en el transcurso ordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como corresponde anualmente, o ya traspasará para el 2026 si es que, comillas, se abre un espacio de negociación donde otros actores importantes den las bases de reconstrucción tanto de Palestina y la viabilidad misma institucional para crear el Estado palestino. Todo esto está viendo Macron, pero que por cierto tiene mucho más que ver con salvar de alguna manera el prestigio para la historia de lo que están haciendo las potencias europeas y su complicidad con el genocidio, por cierto, porque ha costado mucho que no le sigan dando soporte en armas y económicamente a Israel para conseguir sus objetivos nacionales. Por tanto, ciertamente Europa va a estar en algún minuto en el banquillo de los acusados, ya sea por la Corte Penal Internacional, si es que eso se respeta, o por la sanción social que va a tener esto cuando luego haya mucha más información, más documentales y puedan echar la prensa internacional y realmente dimensionar las atrocidades que se están cometiendo en Palestina. Dialogamos con el analista internacional, cientista político Jaime Abedrabo, aquí en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Fíjate que la presidenta italiana introduce un elemento, la verdad que voy a dar un juicio aquí antes de hacerte la pregunta. Yo no le creo, por su comportamiento general no le creo, pero me parece que por lo menos da para el análisis tuyo cuando Giorgia Meloni, presidenta italiana, dice que ella no reconoce un Estado palestino, no porque no esté de acuerdo en que exista un Estado palestino, sino que hoy día en lo concreto no existe un Estado palestino. Entonces reconocerlo significaría generar confusión respecto a que hay un Estado palestino, pero no lo hay. Entonces es bueno que existan las bases para ese Estado palestino y ahí conversar la posibilidad. No sé qué piensas tú. Mira, ciertamente ella es una aliada incondicional en su ideología de Netanyahu. Ella comparte todos los espacios y foros internacionales con esa derecha de alguna manera supremacista. Por tanto, lo que está haciendo es arguyendo algo que permita postergar el reconocimiento de países europeos del Estado palestino. Es un argumento que no es nuevo, es un argumento que se ha escuchado en los distintos momentos y procesos que ha vivido la creación del Estado palestino, desde los acuerdos de Oslo y otros, en donde siempre la comunidad internacional, particularmente los Estados europeos, que han manifestado la necesidad de tener dos Estados, en algún minuto plantean que el Estado palestino tiene que ser sostenible, o sea, tiene que tener una institucionalidad, tiene que tener personas capacitadas para gobernar, etcétera, una estructura política y social que le permita administrar esos territorios, y dándole, por supuesto, todas las salvaguardas y las garantías de seguridad a Israel. Eso ha sido siempre, y eso ha significado que muchos organismos internacionales han apoyado por décadas a la población palestina para tener cuadros formados para eventualmente tener un Estado palestino, pero generalmente ese tipo de argumentos vienen del periodo colonial, desde el periodo de los mandatos, desde la Primera Guerra Mundial, cuando a las potencias, las metrópolis, Reino Unido, Francia, se les exigía de alguna manera el derecho internacional de aquella época, que efectivamente ellos tenían que dejar los lugares donde estaban expoliándolo, porque básicamente estaban expoliando, estaban estrucando recursos naturales, pero que efectivamente eso se legitimó a través de leyes y se estableció que ellos tenían que retirarse una vez que el propio pueblo podía autogobernarse. Esos resquicios que se buscaron, que por cierto después la Carta de las Naciones Unidas no resisten análisis porque ha predominado el principio de autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, todavía, como en Giorgia Meloni, podemos observar que existen esos resabios coloniales que en Europa cada vez se ven con mayor claridad, las ideas supremacistas, las ideas de que ellos son faro del desarrollo en la humanidad, y vuelven a ser esgrimidos como una manera y una plataforma de poder mantener sus intereses sin que tengan que ceder al derecho de los pueblos, sin que tengan que retirarse de donde tienen sus intereses comerciales, financieros y de otras características. Yo entiendo sí la posición de Italia actualmente. Ahora Jaime Abedrabo no deja de ser una curiosidad y también invito a reflexionar a nuestras auditoras y auditores. Tú mismo lo acabas de decir, siempre cuando se habla de la posibilidad de un Estado palestino que le dé tranquilidad, tú usaste la palabra salvaguarda al Estado genocida, criminal, infanticida israelí, ¿no es cierto? Siempre tiene que estar protegido Israel. ¿Y por qué Israel no tiene que tener un Estado que también le dé salvaguarda al futuro Estado palestino o al territorio palestino hoy? Nadie se ocupa de eso. Todo tiene que estar en la lógica de los intereses de Israel.
Sí, eso es de parte de los países europeos, Estados Unidos, de la OTAN, ha sido una línea fundamental en la argumentación y en el proceso de negociaciones. ¿Por qué? Porque debemos acordarnos que hace 80 años atrás Israel no existía. Palestina sí, Israel no existía. Entonces, este constructo ha estado siempre sobre el miedo, el temor que tiene Occidente en general, de que en algún minuto la pregunta, o se responda a la pregunta, ¿tiene derecho a existir Israel? Y la respuesta de muchos estados sea, no tiene ese derecho. ¿Por qué no tiene ese derecho? Porque ya después de 80 años de la creación de un Estado de Israel que finalmente ha tomado el control de toda la Palestina histórica, donde se ha escamoteado o ha podido sortear todo el régimen internacional de derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas, la institucionalidad vigente, él tiene derecho a impunidad, se lo permiten sus potencias, sus países aliados. Por tanto, hoy día, con lo que está haciendo ya y de manera manifiesta este genocidio abierto, hoy día puede nuevamente plantearse esa pregunta, César. ¿Por qué tendrá derecho a existir Israel? Que es una pregunta muy distinta a si los judíos tienen derecho a estar en Tierra Santa o en Palestina. Eso es algo muy diferente, pero el proyecto sionista es excluyente y de alguna manera Occidente sabe que están llevando en sí mismo un mecanismo que no resiste las tesis de la democracia liberal. Cuando son pluralistas, tiene que haber tolerancia, tiene que haber reglas del juego respetadas por todos, el respeto a las minorías, un tremendo etcétera. Y todos ellos saben y ya están conscientes de que Israel representa todo lo opuesto a ello, porque ellos quieren un hogar nacional judío. Ya sabemos que al interior de Israel tienen más de 60 leyes que de alguna manera discriminan a la población árabe palestina. Y en ese contexto, entonces ya estamos frente a una apartheid. O sea, los problemas de legitimidad de Israel van a seguir perpetuándose, incluso parando el genocidio que hoy día lleva en curso, que tiene como finalidad la limpieza étnica del territorio. Entonces, en ese sentido, insisto con la pregunta, ¿Israel tiene derecho a existir? La respuesta tiene que ver según si sigue siendo un Estado genocida, si sigue limpiando étnicamente, no tiene ningún derecho. Señala ser una democracia, bueno, que sea coherente. Si fuera una democracia, tendría que desmantelar bastante de la institucionalidad que ha ido confeccionando, creando por décadas allí. La ley del ausente podría aburrirnos al auditorio, la cantidad de leyes que de alguna manera va creando un sistema de control social, manipulación social y de alguna manera un apartheid ya efectivamente o discriminación resueltamente legitimada por leyes dentro del régimen israelí que hace precisamente que sea la antípoda de lo que es una democracia. Por tanto, Europa sabe de aquello, por tanto insisten en cada negociación y conferencia internacional establecer que Israel tiene derecho a existir y por tanto derecho a su seguridad, porque entienden que si relativizan aquello y dicen, bueno, pero un Estado en qué condiciones, un Estado que siga ocupando, un Estado que siga creando genocidio y limpieza étnica, efectivamente uno se podría plantear que ese constructo político es discriminador y que además atenta a la seguridad no solo de los palestinos, sino de los árabes que están en las inmediaciones de la conformación de este constructo ideológico, sobre todo ahora que el sionismo bíblico tiene cada vez más espacio. De hecho, Jaime, siempre se habla de la posibilidad de un Estado palestino, pero desarmado, sin ejército. Bueno, son las condiciones que ha puesto Israel cada vez que se ha estado en la mesa de negociaciones. Por cierto, que hace mucho tiempo, yo diría que desde el fracaso del Acuerdo de Oslo, en la década del 90 del siglo pasado, y ya comenzando el siglo XXI, ya ha quedado en evidencia por la voluntad de los distintos gobernantes israelíes y de sus aliados estadounidenses, de que no hay voluntad de avanzar en la creación de un Estado palestino, sino que finalmente lo que se habría optado, particularmente en el siglo XXI en adelante, después de los atentados de las Torres Gemelas, después de la guerra ilegal en Irak, es básicamente tener el constructo de Israel en el imaginario israelí. Digamos, porque además se consiguió avanzar de normalizar relaciones diplomáticas con países árabes sin la cuestión palestina
presente o de alguna manera llevándola a una relevancia menor en el plano de las negociaciones, cuando se centraron más bien en aspectos tecnológicos, financieros, de hidrocarburos y demás. La cuestión palestina fue perdiendo peso en la agenda regional y por tanto Israel fue aprovechando de alguna manera avanzar en su imaginario y construcción de su Estado desde el punto de vista del territorio que fue ocupando a través de distintos conflictos. Ha ido expandiéndose desde los altos del Golán, podríamos decirlo, hasta el sur del Líbano, y con proyecciones aún más allá por su propio imaginario. Jaime, me asalta esta siguiente pregunta, que ni yo me la creo, pero la voy a hacer igual, para que tú entregues conocimiento. A ver, ¿por qué los países árabes, la actual lógica del derecho internacional, ¿no es cierto?, por qué tendrían que pensar en el tema palestino para entablar relaciones con el hoy Estado genocida, infanticida Israel? Bueno, los estados árabes son en general los sunitas, pero no quiero hacer una generalización donde puedo colocar a alguien injustamente en un ámbito que no corresponde, pero en general los países árabes se han ido adaptando a la existencia de Israel, han ido mejorando sus relaciones diplomáticas, sin importar lo que pase al final con el Estado palestino. Esa es la tendencia, lo hemos visto en los acuerdos de Abraham, que estos vienen desde hace tiempo gestándose desde Washington. En el primer periodo de Trump se avanzó bastante en aquello, ahora se está retomando nuevamente esa agenda, solo que se ve interrumpida por razones obvias, por el genocidio sobre Palestina. Ciertos países árabes se han retrotraído o han tomado un paso hacia atrás en estos acuerdos, básicamente por la presión también interna de la propia población árabe, que efectivamente desde Marruecos, digámoslo así, hasta pasando por Argelia hasta llegar a Arabia Saudita, hay una presión y una solidaridad con lo que pasa en los países árabes, en donde estas dinastías, generalmente están gobernados por reyes, por dinastías, no quieren, por cierto, tener un conflicto interno a raíz de lo que pasa en Palestina. Y han puesto líneas rojas de negociación con los Estados Unidos y Arabia Saudita, que es un actor que cada vez crece más en relevancia desde el punto de vista regional, de su capacidad de diálogo y entendimiento con Estados Unidos y con otras potencias, y está comenzando a jugar cada vez un papel más protagónico. Y además estas lógicas de negociación, por cierto, tienen que ver también con un hecho que fue en paralelo, donde Israel vio una oportunidad tras lo que avanzó el 23, en ese octubre, del 2023, sobre Franja de Gaza, de neutralizar o buscar a todo el mundo la resistencia, hasta el propio Irán, o sea, partiendo por Siria y luego por Hezbollah en el Líbano, hasta llegar hasta el propio Irán, lo vio como una oportunidad para mitigar básicamente a los grupos principales que todavía le queda de resistencia frente al proyecto sionista que está en estos días en marcha. Por tanto, sacar todavía conclusiones sobre lo que ha sido este periodo de hostilidades de Israel a varios países a la vez en el Medio Oriente y que además está llevando un evidente genocidio sobre Palestina, todavía es difícil de poder dimensionar. Por un lado puede haber un triunfo geopolítico, geoestratégico de Estados Unidos e Israel, pero por otro lado también se abre la posibilidad, cada vez más autores, pensadores lo señalan, de un colapso del propio Israel. Un colega tuyo me decía el otro día, conversando en forma privada, que él pensaba que Israel, con toda la masacre que ha llevado a cabo, ha ganado, entre comillas, una batalla corta, unos 5 años. Él piensa eso, pero dentro de 5 años o algo parecido, algo va a pasar, porque no puede permitirse una situación de este estilo. Se van a levantar los grupos que hoy día están alicaídos, etcétera, etcétera. No sé si te hace sentido, Jaime Abedrabo, en Palestina por siempre. Mire, me hace sentido, y no sé cuánto será la capacidad de reacción que tengan los grupos que han sido derrotados militarmente, en general, no absolutamente, pero en general han sido derrotados. Por cierto, esto puede llevar a que haya una rearticulación de ello y que probablemente ya se está promoviendo, pero efectivamente hoy día pareciera muy superior desde el punto de vista militar la alianza occidental, no Israel en solitario, sino que los Estados Unidos detrás. Sin embargo, a mí la tesis del colapso de Israel por razones
financiera, pero más que financiera, yo diría que desde el punto de vista de la moral de su población, desde el punto de vista de esa percepción de inseguridad que ya ha quedado instalada en Israel, para quienes no tienen una raigambre real en ese territorio, que se pueden regresar a Polonia, que se pueden regresar a Francia, que efectivamente tienen doble nacionalidad, muchos de ellos. Entonces, yo creo Ahora que tienen la Patagonia Argentina también, pues Jaime. bueno, así algo están tejiendo para allá y hay que estar atentos desde el punto de vista geopolítico y del derecho y de todas las capacidades de los estados de que realmente se está pensando hacer allí. Sin embargo, yo la tesis del colapso de Israel no me parece demencial y la Lampapé partió con esto hace algún tiempo. Pero ya se han ido sumando visiones cuando uno ve aspectos demográficos, cuando uno ve el tema de la moral, cuando uno ve la legitimidad del régimen político, cuando uno observa cómo se han insertado en el gobierno las visiones más ortodoxas, más radicales del mundo sionista, que en el fondo imploran por la ampliación del conflicto y de sustentarse en sus libros sagrados para establecer que están en una guerra santa. Bueno, son una serie de aspectos, además sumado con que ya están comenzando a pedirles cuentas los gobiernos occidentales, su apoyo incondicional a la impunidad de Israel. Entonces, bueno, uno puede seguir sumando elementos y efectivamente la tesis del colapso podría verse en algún tiempo más, pero efectivamente, insisto, es muy temprano para tener conclusiones tan taxativas en escenarios tan dinámicos, César. Jaime Bedrapo, querido, hace muy poco, bueno, la sociedad civil se mueve, y un barco de la sociedad civil llamado Handala, que es este niño de la resistencia palestina, que es un niño que mataron a su creador, los israelíes. Es un niño que está dado vuelta, lo habrán visto, pero que la historia dice que se va a mostrar su rostro justamente cuando Palestina sea libre. Parece que para eso falta. Bueno, el barco Handala fue detenido, llevaba, digamos, medicamentos, comida para la población desnutrida, para la población que hoy día está muerta en vida de la Franja de Gaza, y fue detenida por la potencia infanticida Israel en aguas internacionales. Israel o alguien puede atacar, digamos, frenar a un barco en aguas internacionales. Mira, no. La respuesta es no. Pero efectivamente yo creo que dentro de los crímenes que comete Israel, este podría ser el más venial, digamos. Porque si uno entramos ya a la categorización de crímenes que comete a diario, efectivamente esto transgrede las normas del derecho internacional. No es la primera vez, lo viene haciendo desde hace cada vez que hay un intento humanitario, que hay articulación de la sociedad civil por llegar con alguna ayuda en los distintos momentos en que se ejercen castigos colectivos sobre Franja de Gaza, Israel lo impide. Bueno, hoy día es uno más, pero efectivamente si uno lo coloca en perspectiva, la verdad que Israel, si fuera realmente a una corte internacional, a una corte penal, y se abre el juicio, y efectivamente yo creo que le faltarían años de cárceles le faltaría vida para todos los años de cárceles que tendrían que pagar hoy día los que son los cabecillas del régimen sionista, César. Jaime, por último, aquí en Palestina por siempre, te quiero consultar una duda que tiene mucha gente. Alguien dice, no, este es el gobierno israelí. Otros decimos, este es el Estado israelí. Otros culpan directamente al criminal Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí en este momento, de la tragedia humana, que no solamente para Palestina, sino que para el mundo entero, lo que ha ocurrido en Gaza, porque hoy día tenemos que cuestionarnos como humanidad cómo hemos permitido esto. En lo estrictamente legal, por llamarlo de alguna forma, este es un genocidio que lleva a cabo el Estado para ti, como analista. El Estado israelí, el gobierno israelí, esto tiene que ver solamente con el señor Netanyahu que encabeza este gobierno. ¿Cuál es el análisis más objetivo dentro de una situación tan dura y compleja como esta? Mira, desde el punto de vista jurídico, los crímenes internacionales se cometen por personas. Esto se viene articulando desde los periodos del nacionalsocialismo, incluso anterior. Hay precedentes jurídicos donde esta discusión ha sido álgida, si la responsabilidad es de un pueblo, si la responsabilidad es de un Estado, o si la responsabilidad... Estamos hablando de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal siempre es personal, el que da las órdenes. ¿Ya? Así se intentó de alguna manera ver a los dictadores de América Latina. Los que han sido sometidos a procesos son los representantes, los líderes o quienes dieron las órdenes fundamentalmente. Y ese
dice el derecho penal. Ahora, desde el punto de vista del análisis más bien político, más que penal, o desde el punto de vista desde el punto de vista de un proceso, aquí efectivamente habría que comprender que es una ideología la que finalmente está conllevando que muchos actores de la sociedad israelí, o sea, el Estado de Israel, finalmente sea responsable y por tanto probablemente tenga sanciones de distinto tipo, desde compensaciones, o sea, si esto fuera un tribunal y realmente pudiera haber un proceso de investigación y después de una sentencia, habría sanciones de distinto tipo, por reparación moral, por reparación de propiedades, por indemnizaciones por la cantidad de asesinatos, más de 60.000 en esta sola incursión, pero además una investigación no se podría llevar solo a lo que ha ocurrido desde el 2023 a la fecha, sino que si uno mira los crímenes internacionales que ha cometido Israel, tendría que ir viendo por décadas o colocar por lo pronto desde que fue reconocido Palestina dentro de la propia Corte Penal Internacional, reconocerlo de 2014 en adelante, los distintos castigos colectivos que ha sufrido se han sufrido en Palestina y muy particularmente en Franja de Gaza, y por tanto uno podría saber que los palestinos en general tienen una gran todavía moratoria de Israel en cuanto a sanciones que le llegarían desde el punto de vista económico, político y social por las atrocidades que ha cometido sobre Palestina. Pero, insisto, el crimen internacional, así lo dice el marco jurídico, las responsabilidades son individuales. Ahora, distinto que Occidente quiera establecer que aquí no hay un problema de proceso, que aquí no hay un tema de que ellos han apoyado la limpieza étnica de un territorio, van a intentar, por cierto, más que nunca, sostener que toda la responsabilidad política y la responsabilidad penal es solo de Netanyahu, y esa es una estrategia que ya la vemos en marcha, con falta de una memoria absoluta del proceso que ha tenido que soportar la población palestina, porque ellos son responsables. La creación del Estado de Israel se gestó desde Occidente y se empujó por potencias coloniales de aquel entonces, y que con el tiempo ha contado con el soporte fundamentalmente de Estados Unidos, más bien por razones geopolíticas, entre otras ideológicas, que han permitido la expoliación de un territorio y, por cierto, el castigo permanente a su pueblo originario. Un tremendo abrazo para ti, Jaime. A ver, Jaime, ubícame con todo. Yo te presento solamente como analista internacional, cientista político, pero tú eres más que eso, además, ¿no? Doctor en Derecho Internacional también. Doctor en Derecho, ¿y hoy día haces clase dónde? En la San Sebastián, y hago a veces en el Instituto de Estudios Internacionales en la Chile cuando me invitan. Perfecto. Y lo otro, hay muchos libros importantes. Nómbrate 3 libros tuyos, por favor, para la audiencia de Palestina por Siempre, que están dando vuelta por ahí y que son muy importantes para entender el tema de Palestina. Palestina y la indiferencia de los estados. Un segundo texto es las razones por las que Israel debiera comparecer a la Corte Penal Internacional. Y el último que he escrito sobre Palestina, la barbarie de los civilizados. Un tremendo abrazo. Gracias por tu tiempo y por todo el conocimiento que has entregado en esta edición de Palestina por Siempre. Dicho sea de paso, un programa, Jaime, que se rige estrictamente por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Un gran abrazo para ti. Un abrazo, César. Hasta siempre.